delegado es uno de los roles más importantes en la estructura sindical. Es la base del accionar gremial, representa a los trabajadores, a sus compañeros y compañeras de trabajo frente a la patronal y, por supuesto, al ser parte del sindicato también al trasladar las inquietudes, las decisiones de su sector de trabajo. En particular, en ATE, o ser delegado de ATE, creemos o estamos convencidos que tiene un valor adicional. Es el valor de lo que hoy representa la institución, lo que representa ATE en la Argentina, en la provincia de Santa Fe fundamentalmente, con una determinada visión de la historia, de la política, del lugar que deben ocupar los trabajadores en cualquier sociedad y en particular en la Argentina. Por lo tanto, esa mirada del delegado de ATE tiene que estar vinculada con la democracia, defender los valores de la democracia, defender los valores vinculados a los derechos humanos, a la igualitaria distribución de la riqueza en el país, a defender la justicia social, a defender una integración de la Argentina en el marco de América Latina. Es decir, que el delegado de ATE tiene desde dónde construir su representación. El rol fundamental y primario del delegado de ATE es ser un buen compañero de trabajo. Si vamos al origen de la palabra compañero, viene del latín, que significa companis, una palabra compuesta, compartir el pan. Bueno, ese debe ser un buen delegado, un delegado en el sector de trabajo, quien comparte con sus pares lo que sucede a diario, a cotidiano, en su ambiente de trabajo, y que a veces no solo tiene que ver con la actividad gremial o sindical o con la defensa de los intereses de los trabajadores. Muchas veces tiene que ver con situaciones humanas. El delegado gremial, además de plantarse frente a un conflicto, plantarse frente a una injusticia laboral, también tiene que tener la capacidad de acompañar a sus pares en situaciones de la vida cotidiana, en una situación de enfermedad, de situaciones particulares que hacen que un compañero se sienta mal por circunstancias que le suceden en su vida cotidiana. Creemos que, o estamos convencidos, que también el delegado genera su representación, no solo fundamentalmente a partir de la defensa de los intereses de los trabajadores frente a lo gremial, sino también en lo humano, porque lo gremial también tiene que ver con lo humano. Entonces, la mirada del delegado tiene que también estar atenta hacia lo humano. Y por supuesto, el gran rol del delegado es de ser organizador de su sector de trabajo. Organizar su sector de trabajo significa, bueno, informarse sobre las situaciones particulares de cada sector, sobre todo pensando en los sectores grandes de trabajo, en los pequeños también, porque siempre, aún en lugares pequeños o chicos o no numerosos de trabajadores, hay situaciones que atender y hay problemas que resolver. Entonces, tiene que ser un organizador de los problemas cotidianos, laborales, tiene que tener una mirada atenta a estas situaciones, tiene que de alguna manera también dirigir o orientar la solución a esos problemas. Generar problemas es fácil, porque hay problemas por todos lados, sobre todo en los lugares de trabajo y en el Estado. Lo difícil es resolverlo, y el delegado también tiene que tener una mirada astuta, tiene que planificar en ese sentido la resolución de los problemas. El delegado gremial es el gran comunicador por excelencia, debe ser un gran comunicador. Por eso debe estar muy bien informado, por eso debe conocer las leyes y las normas laborales, por eso debe estar atento a la actualidad, a la realidad social, política
del país, de la provincia. Debe ser una persona informada, que permita también opinar en cuestiones que hacen a lo cotidiano, y que la opinión pública en la mayoría de los casos tiene una determinada orientación. El delegado tiene que estar atento a poder también transmitir una mirada diferente a la que por lo general presentan los medios de comunicación frente a determinadas problemáticas. Y uno de los roles fundamentales o principales del delegado es el de ser afiliador, aunque parezca una palabra rara. Debe ser el compañero que en el sector de trabajo promueva la adhesión al sindicato. Un trabajador que no está afiliado al sindicato es un trabajador solo, que hay que trabajarlo en su conciencia como trabajador. Por eso creo yo que es el gran promotor de la conciencia gremial, el delegado gremial. Es el concientizador. Concientizar es lograr la adhesión de la voluntad del trabajador a una estructura colectiva que es el sindicato. Y el delegado gremial debe ser el gran afiliador de la estructura sindical. Es el que tiene el conocimiento de sus trabajadores, es el que sabe las historias personales, es el que conoce cuáles son las necesidades hasta particulares de cada compañero, y es el que debe inducir en forma permanente, el que debe promover la concientización de entenderse como clase trabajadora. Y entenderse como clase trabajadora es entenderse como un colectivo. Y entenderse como un colectivo es la adhesión de mi voluntad personal a la estructura sindical, en este caso a través de firmar una ficha de afiliación, que es la primaria adhesión a una organización colectiva como lo es el sindicato. Así que diría que el delegado debe ser el gran afiliador de la estructura sindical. Entonces, en primer lugar, un compañero. En segundo lugar, un gran organizador. En tercer lugar, un dirigente. En cuarto lugar, un gran comunicador. Como vemos, no son roles fáciles, ni que se aprenden solo a partir de la lectura, de una ley, de una norma, de hacer un curso, sino que fundamentalmente, además de toda la teoría que debe tener, debe conocer como bagaje, lo conoce, lo construye a partir de su práctica. Y en ese sentido debe revalidar su representación todos los días, a través de, el conocimiento de lo que pasa en su sector de trabajo. Un delegado no puede desconocer que hay una situación conflictiva en tal o cual sector. El delegado debe promover las soluciones y las respuestas a determinadas situaciones laborales que se presentan. Y por supuesto tiene el rol de defender los derechos y los intereses de sus compañeros de trabajo. En síntesis, debemos entender a la estructura sindical como una herramienta que debe servir a los trabajadores para organizarse para defender sus derechos y avanzar en mejoras laborales y en calidad de vida. Y el delegado es quien debe promover esa organización de base de los trabajadores. Por eso tiene un rol fundamental en todas las estructuras sindicales y en particular en ATE, porque en ATE somos leales a lo que le pasa a cada compañero de trabajo en cualquier circunstancia. Si hay algo que nos ha caracterizado siempre, es eso, la lealtad. Es un valor fundamental. Cuando a mí me eligieron delegado, yo acompañé a un trabajador que venía de ser cesanteado de los ferrocarriles, Francisco Scoleri. Si algo me enseñó y algo aprendí a él, es eso, el valor de la lealtad. La lealtad a los compañeros de trabajo, el estar siempre atento
a cualquier circunstancia que tenga que ver con alguna injusticia laboral y poner siempre por delante los intereses del conjunto a los particulares. Es una construcción cotidiana, es una construcción que tiene que ver con el compromiso y la militancia. Ser delegado es ser un militante en cada uno de los lugares de trabajo y construir esa representación. La representación colectiva se construye con gestos, se construye con acciones, se construye planificando, se construye con la mirada atenta, se construye en definitiva con todo lo que hay que tener y poner al momento de asumir ese compromiso tan importante y fundamental para nuestra estructura sindical, que es el de ser delegado o delegada gremial. El desafío es que seamos cada vez más, porque cuanto más delegado haya, cuando más delegados tengamos, los trabajadores estarán mejor organizados, los derechos de los estatales serán más respetados y seguramente seguiremos creciendo en mejoras tanto salariales como laborales, que es lo que todos aspiramos cuando empezamos a participar en una estructura sindical.